Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén pasando una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, aquí les traigo una nueva recopilación de la novela de la historia de Pendleton, espero les guste. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio, esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 81, un mensajero del frío y sombras en Veritas. El mensaje llegó a Kael en Stonehaven, un pergamino sellado con el emblema de Valerius. Kael lo desdobló, y Lyra y Gareth se inclinaron para leerlo junto a él, sus rostros reflejando la gravedad de las palabras. Dice que el reino de Algard, al norte, está sufriendo un invierno devastador, leyó Kael, su voz grave. Cosechas perdidas, ganado muerto, hambre. Su rey, Jorgund, ha enviado un emisario en busca de ayuda. Han escuchado de nuestra prosperidad. Gareth frunció el ceño, señalando un punto en un mapa de la pared. Aelgard, están metidos en lo profundo de las montañas del norte, gobernador. Es un terreno brutal. La logística para enviar ayuda, y mucho menos para construir infraestructura allí, sería un infierno. Las carreteras son inexistentes, los pasos están bloqueados por la nieve la mayor parte del año. Lyra, sin embargo, tenía una expresión de profunda compasión. Pero Kael, si están sufriendo tanto, no podemos ignorarlos. Es nuestra oportunidad de mostrar la verdadera naturaleza de Pendleton. No solo somos fuertes en la guerra, sino también compasivos. Kael asintió, doblando el pergamino. Lo sé, Lyra. Y Gareth tiene razón, es un desafío monumental. Podría desviarnos recursos. Pero si logramos ayudar a Aelgard, no solo salvaremos vidas, sino que también ganaremos un aliado estratégico en una región que hasta ahora ha estado aislada. Podría abrir nuevas rutas comerciales, quizás acceso a recursos que no conocemos. ¿Y nuevos dolores de cabeza logísticos?, interrumpió Gareth, frotándose la barbilla. Mira esto en el mapa. Las montañas son casi intransitables para nuestras caravanas. Cualquier envío significativo de alimentos o material tardaría semanas, si no meses, en llegar con la infraestructura actual. Y construir carreteras o aeropuertos allí. Es una inversión colosal que podría retrasar la expansión de la fábrica de aviones y la flota naval. Pero es una inversión en influencia y reputación, Gareth, replicó Lyra con firmeza. Un reino agradecido es un aliado leal. Y piensa en la imagen de Pendleton ante el resto del mundo, una nación que no solo se preocupa por sí misma, sino que extiende la mano a los que sufren, incluso en los rincones más remotos. Eso vale más que cualquier tonelada de acero. Kael caminó pensativo por la oficina, sopesando los argumentos. Gareth tiene un punto válido. No podemos desviar demasiados recursos de la expansión de nuestra flota y de la aerolínea. Pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. La reputación de Pendleton se basa en la acción, no solo en la prosperidad. Y la idea de tener un aliado allí, en el norte, se detuvo, una chispa de determinación en sus ojos. Iremos. Yo mismo iré a Aelgard. Lyra lo miró sorprendida. Comillas tú. Conmigo. Sí, Lyra. Y Gareth, tú te quedarás a cargo de los proyectos aquí. Alguien debe mantener la fábrica de aeronaves funcionando a pleno rendimiento y supervisar la construcción de los nuevos buques petroleros y carboneros. Confío en ti para eso. Gareth asintió, aunque la idea de Kael y Lyra aventurándose en las heladas montañas lo inquietaba. Entendido, gobernador. Pero, ¿cómo llegarán? Un viaje a caballo les tomaría semanas, y el riesgo de quedar atrapados por el invierno es demasiado alto. Las nevadas en esas latitudes son brutales. Kael sonrió. No iremos a caballo. Usaremos una N2. Es un avión robusto, puede ser equipado fácilmente con esquís y aterrizar en terrenos difíciles, incluso en las montañas nevadas si encontramos alguna meseta adecuada. Nos permitirá llegar a Aelgard en días, no en semanas. Además, su capacidad de carga nos permitirá llevar algunos suministros básicos para mostrar nuestra buena voluntad. Un encuentro inesperado en Valerius. Al llegar a Valerius, el general Lysander los recibió en el aeródromo improvisado, con una reverencia formal. Su semblante, antes serio, mostraba ahora una mezcla de respeto y alivio. Gobernador Kael, Lady Lyra, es un honor tenerlos. El emisario de Aelgard los espera ansiosamente. Los condujo a una sala de reuniones donde Enhort, el emisario, se puso de pie al verlos. Sus ojos, aunque aún marcados por el cansancio del viaje, se iluminaron con una chispa de esperanza al reconocer a los líderes de Pendleton.
Gobernador Kael, Lady Lyra, dijo Njord, inclinándose profundamente, su voz resonando con una mezcla de gratitud y desesperación. Soy Njord, enviado por mi rey, Jorgund de Aelgar. Nuestro reino, en las montañas del norte, está al borde del colapso total. El invierno ha sido el más crudo en generaciones. Las cosechas se han perdido por completo, el ganado ha perecido por el frío y la falta de pasto, y el hambre. El hambre es una plaga que azota a cada familia, sus manos se crisparon sobre el tejido de sus ropas. Hemos oído de la prosperidad de Pendleton, de su benevolencia y de su asombrosa tecnología. Venimos con la humilde esperanza de que puedan extender su ayuda y salvar a mi pueblo de la extinción. Njord les relató con detalle la desesperación de su pueblo, cómo el frío calaba hasta los huesos de los más jóvenes y ancianos, cómo las familias luchaban por encontrar cualquier migaja de alimento, incluso raíces y bayas congeladas. Cómo la enfermedad se propagaba rápidamente entre los debilitados por la inanición. Habló del silencio en los pueblos que antes rebosaban vida, ahora apenas animados por los lamentos de los hambrientos. Nuestros recursos se agotan, concluyó Njord con la voz quebrada. Sin ayuda externa, no sé cuánto más podremos resistir. Kael escuchó con atención, sus ojos fijos en Njord, captando cada palabra y cada gesto. Lyra, a su lado, tenía una expresión de profunda tristeza y empatía. Comprendo la gravedad de su situación, Njord, dijo Kael finalmente, su voz firme pero compasiva. Pendleton no es una nación que dé la espalda al sufrimiento. Hemos decidido ir con usted a Aelgard para evaluar la situación de primera mano y ver cómo podemos ayudar de la manera más efectiva y sostenible. No los dejaremos solos. Njord abrió los ojos de par en par, asombrado. Comillas, ustedes, irán a Aelgard. Pero, el viaje es peligroso, y el clima. Pocos se atreven a adentrarse en nuestras tierras en esta época del año. Kael sonrió con confianza. Tendremos un transporte más adecuado que un caballo para ese viaje, Njord. Confíe en nosotros. Poco después, en el aeródromo de Valerius, Njord observaba con asombro cómo un Antonov N2, equipado con grandes esquís en lugar de ruedas, se preparaba para el despegue. Nunca había visto una máquina volar, y menos una tan grande y peculiar. El ruido de los motores al encenderse lo dejó petrificado por un instante. Gareth, despidiéndose, dio unas últimas instrucciones a Kael, revisando un último mapa de las rutas aéreas. Cuídense, gobernador. Recuerden los informes del tiempo. Y recuerden, la fábrica cuenta con usted para mantener el ritmo de producción. Kael asintió, dándole a Gareth una palmada en el hombro. Lo haré, Gareth. Mantén todo en orden y empieza a buscar esos diseños para la máquina terrestre sobrealimentada. Quiero que esté lista cuando regrese. El AN-2 rugió, los motores cobrando vida con una potencia que hizo vibrar el suelo. Con un suave empuje, la aeronave se deslizó por la pista improvisada de nieve y se elevó hacia el cielo, rumbo a las imponentes montañas del frío. Kael y Lyra, a bordo, observaban cómo Valerius se hacía pequeña bajo ellos, mientras un asombrado Njord se aferraba a su asiento, con el rostro pegado a la ventanilla, viendo su hogar acercarse a una velocidad inimaginable. Sombras en Veritas, el plan de Lysandra. Mientras Pendleton se centraba en un nuevo reino, listo para seguir aumentando su influencia, en la ciudad santa de Veritas, la reina Lysandra se encontraba en una tensa reunión con el santo pontífice Beltrán V. El cardenal Tiberius y el archimago Lorca Eleanor. El aire en la sala de consejo era pesado, cargado con la frustración de su reciente y humillante fracaso en Dead Rock y el creciente poder de Pendleton, que parecía expandirse sin control. El fracaso en Dead Rock fue un golpe devastador para la alianza, comenzó Lysandra, su voz gélida, cada palabra cargada de ira contenida. Nuestras bajas fueron inaceptables. Hemos perdido barcos, hombres valiosos y, lo que es peor, hemos perdido prestigio ante los ojos de Aethelgar. Pendleton, esa pequeña nación insular, se ha burlado de nosotros en nuestra propia puerta. La luz no nos abandonó, Majestad, interrumpió el cardenal Tiberius, su voz untuosa, intentando desviar la culpa. Fue la astucia del enemigo, su uso de artilugios impíos que ni siquiera nuestros hechiceros pudieron prever. Lysandra lo fulminó con la mirada, golpeando la mesa con un puño cerrado. Comillas, no me hable de artilugios, cardenal. Hablamos de una derrota humillante. Y ahora, Pendleton no solo reconstruye su flota a una velocidad alarmante, sino que también expande su influencia con esos eventos civiles y su comercio que florece. Debemos detenerlos. Propongan ideas. Ahora. No toleraré más excusas.
El archimago Lord Caelenor, un hombre delgado con ojos penetrantes y una inteligencia fría, habló primero. Podríamos intentar un ataque coordinado a sus puertos principales, Majestad. Un asalto relámpago con nuestras fuerzas aéreas y navales restantes, concentrando el poder para aniquilar su capacidad de producción. El cardenal Tiberius, intentando congraciarse, añadió, o una campaña de desinformación masiva, sembrando la discordia entre sus ciudades. Hacer que su gente se vuelva contra Cael y Lira, que parecen ser el corazón de su popularidad. El santo pontífice Beltrán V, un anciano de rostro severo y ojos cansados, sugirió con un tono resignado, podríamos invocar una cruzada santa, Majestad. Unir a los reinos fieles a la luz y aplastar a Pendleton bajo el peso de la fe, declarándolos herejes por su desenfrenado uso de la tecnología. Lisandra escuchó, pero negó con la cabeza ante cada propuesta, su frustración creciendo. Descartadas. Un ataque directo a sus puertos es un suicidio después de Dead Rock, sus defensas son demasiado fuertes y sus naves, lo sabemos, son superiores en combate individual. La desinformación es lenta, y Pendleton parece estar unida por un fervor casi religioso hacia sus líderes y su progreso. Lo de la cruzada, no tenemos la fuerza ni la voluntad de otros reinos para eso, pontífice. Muchos nos ven como débiles después de la última batalla. No somos tontos, esas ideas simplemente no funcionarán. Necesitamos algo más sutil, algo que los debilite desde dentro. El pontífice Beltrán V suspiró, su mirada se posó en cada uno de ellos, intentando infundir algo de calma. Hijos míos, la luz nos guía, pero también nos exige sabiduría y paciencia. La prosperidad es una gracia, y la gracia se gana con la fe y el trabajo duro. No podemos permitir que la oscuridad de la desesperación nuble nuestro juicio. La luz nos muestra el camino hacia la victoria, pero debemos ser dignos de ella. La fe no es solo una espada, es también un escudo, y una guía para la prosperidad. ¿Acaso no hemos visto cómo la luz ha bendecido a aquellos que la abrazan con devoción y esfuerzo? Su voz, aunque suave, resonaba con una autoridad que silenciaba cualquier objeción, ofreciendo un sermón improvisado sobre la perseverancia y la verdadera fuente de la prosperidad. En ese momento de reflexión forzada, una idea brillante, casi una iluminación, golpeó a la reina Lisandra. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Y si estamos haciendo todo mal?, murmuró, más para sí misma que para los demás. Pendleton no caerá por las armas. Son demasiado fuertes, demasiado rápidos, y su moral está por las nubes. Pero, ¿y si pudiera caer por la economía? Al fin y al cabo, Pendleton es un reino centrado en el comercio. Si atacamos ese comercio. Rápidamente, Lisandra se dio cuenta de que no sería tan fácil como parecía. Pendleton protegía extremadamente bien sus rutas comerciales. Prueba de eso era que en la pasada temporada de demonios, esos monstruos que infestaban las aguas no pudieron bloquear su comercio, algo inaudito. Nadie lo había logrado en milenios. Por lo tanto, bloquear su comercio de la manera tradicional tampoco era viable. Sus barcos mercantes son demasiado rápidos, y sus escoltas, demasiado eficientes, mascullo. Fue entonces que el archimago Lord Caelenor, con una chispa de astucia en sus ojos, tuvo una idea. Tal vez no podemos atacar los bienes de Pendleton, Majestad. Pero, ¿qué hay de aquello con lo que se comercian esos bienes? ¿De qué dependen sus transacciones? El cardenal Tiberius de inmediato entendió. La moneda. La moneda usada en todo Aethelgard es el florín, y es emitida por la Santa Iglesia. Exacto, dijo Caelenor, con una sonrisa lúgubre. Pendleton ahora mismo es uno de los reinos con más florines en circulación debido a su frenética actividad comercial. Si encontramos una forma de que los florines dejaran de circular en Pendleton, o que su valor se desplomara solo allí, entonces Pendleton no tendría más opción que postrarse ante la Iglesia y aceptar nuestras condiciones. Solo había un detalle crucial, ¿cómo hacerlo sin autodestruirse? El cardenal y el pontífice, con prisa, propusieron la idea más obvia, emitir florines masivamente para devaluar la moneda de forma drástica. Pero Lisandra de inmediato se negó, golpeando la mesa con furia controlada. Ni se les ocurra hacer tal barbarie. El florín es la moneda con la que se mueve la economía de todo Aethelgard. Si lo devalúan de esa manera, no solo destruirán la economía de Pendleton, sino también la del resto del continente. La nuestra, la de la Iglesia, y la del gremio de magos se irán a pique. Simplemente a nadie le conviene que el florín pierda valor en su totalidad. Sería un desastre sin precedentes. Todos suspiraron, la frustración palpable, pero también el reconocimiento de la verdad en sus palabras.
La reina volvió a hablar, su mente ya trabajando febrilmente en la solución al dilema. Aún así, la idea es buena. Es el camino a seguir. Solo tenemos que encontrar la forma de que el florín pierda valor en Pendleton, pero solo en Pendleton. Que el golpe económico sea localizado. La duda flotaba en el aire, pesada y ominosa. ¿Comillas cómo?, preguntó el cardenal, la misma pregunta en los ojos del pontífice y del archimago. La respuesta a esa pregunta podría determinar el futuro de Aethelgar. Capítulo 82, la guerra silenciosa del florín. La tensión en la sala de consejo de Veritas era palpable. La reina Lisandra, el santo pontífice Beltrán V, el cardenal Tiberius y el archimago Lorca Elenor se habían reunido para concretar el plan contra Pendleton, una estrategia que no involucraría ejércitos ni flotas, sino las invisibles cadenas de la economía. Lisandra se levantó, recorriendo la mesa con una mirada calculada. Nuestras espadas han fallado contra Pendleton, pero sus corazones no son inmunes al miedo. Su prosperidad, su obsesión con el comercio, será su perdición. Archimago, cardenal, pontífice, la idea de atacar el florín es nuestra mejor, quizás nuestra única, esperanza. ¿Cómo lo haremos? Lorca Elenor, con sus ojos perspicaces, asintió. Majestad, el florín es la columna vertebral de Aethelgar. Atacar su valor global sería la ruina de todos. Pero podemos atacarlo de forma localizada, erosionando la confianza en el dentro de Pendleton. Tengo un plan en 2 fases, con una posible tercera. Fase 1, ataque localizado a la confianza en el florín. Kaelenor se inclinó sobre la mesa, señalando un mapa rudimentario de Pendleton. La primera fase es un ataque a la percepción. No necesitamos devaluar realmente el florín, solo hacer que los ciudadanos de Pendleton crean que está perdiendo valor, o que no es seguro. La confianza es el verdadero valor de cualquier moneda. El cardenal Tiberius se acarició la barba. Comillas, ¿y cómo se logra eso, archimago? ¿Mediante sermones que prediquen la codicia de Pendleton? Mucho más útil, cardenal, respondió Kaelenor con una sonrisa atorcida. Mediante rumores. Sembraremos la semilla de la duda. Haremos que la gente de Pendleton crea que el florín está siendo falsificado masivamente dentro de sus propias fronteras. No importa si es cierto o no, lo que importa es que la gente lo crea. Lisandra entrelazó sus dedos. Rumores. ¿Qué tan efectivos pueden ser? Extraordinariamente efectivos, majestad, replicó Kaelenor. Imaginemos a un comerciante en Mare Nostrum que vende sus productos por florines. Un agente nuestro, disfrazado de cliente, intenta pagarle con un florín sospechoso, dudando de su autenticidad. Luego, en otra tienda, el mismo agente descubre otro florín falso y lo denuncia ruidosamente. La historia se correrá como pólvora. En cuestión de días, cualquier florín en Pendleton será mirado con sospecha. El pontífice Beltrán V se mostró escéptico. Los pendletonianos son astutos. Podrían descubrir el engaño. Por eso la segunda parte, su santidad, continuó Kaelenor. Necesitamos golpear la infraestructura financiera local. Sabotear sus bancos más pequeños, sus casas de cambio. No una destrucción masiva, sino pequeños colapsos, fallas que asocien directamente el florín con la inestabilidad en Pendleton. Imaginen un banco local que de repente no puede honrar los retiros de florines, o una casa de cambio que se declara en bancarrota por malas inversiones en florines. Esto generaría pánico. La gente empezaría a retirar sus florines de las instituciones, los esconderían bajo el colchón o intentarían cambiarlos por bienes duraderos. Esa es la chispa de la hiperinflación localizada. Lisandra sonrió con frialdad. Me gusta. Los golpeamos donde más les duele, en su bolsillo y en su orgullo. Una crisis de confianza y unos cuantos colapsos bancarios, y el florín perderá su respaldo social en Pendleton. ¿Tenemos agentes capaces de infiltrarse? Kaelenor asintió. Sí, majestad. Algunos de nuestros espías, los que lograron escapar de D-Rock, están listos para ser reactivados. Conocen el terreno. Fase 2, inundación selectiva de florines en el mercado pendletoniano. La segunda fase, y la más devastadora, es la inundación selectiva de florines en el mercado pendletoniano, continuó el archimago, su voz teñida de una oscura satisfacción. Una vez que la confianza se haya erosionado, aceleraremos su caída. Utilizaremos agentes infiltrados y aliados en Pendleton para falsificar florines de baja calidad. No hablamos de imitaciones perfectas, sino de monedas con aleaciones inferiores, quizás un diseño ligeramente alterado, pero que a simple vista, para el ojo inexperto, parezcan genuinas. El cardenal Tiberius se inquietó. ¿Comillas falsificación?
Eso es un pecado, archimago. Un mal necesario para la luz, cardenal. Lisandra intervino con autoridad. Y si son de baja calidad, no afectarán el valor del florín auténtico en otros reinos. Solo causarán caos donde los introduzcamos. Precisamente, Majestad, dijo Kaelenor. Estos florines imperfectos se introducirán masivamente en su economía. Al principio, pasarán desapercibidos. Pero a medida que se acumulen y los rumores de falsificación se intensifiquen, los comerciantes y ciudadanos de Pendleton comenzarán a rechazar cualquier florín sospechoso. Los pagos se volverán lentos, las transacciones se estancarán. La gente exigirá bienes en lugar de dinero, o buscará otras formas de pago. Será un caos monetario local. Elian, dijo Beltrán V, su voz grave. Esto recuerda la gran devaluación de Planaria hace siglos, donde la sobreabundancia de moneda no respaldada por el imperio generó una hiperinflación tan severa que el valor de su moneda se desplomó en la región. Mientras que en la capital el florín mantuvo su poder. Si Pendleton empieza a rechazar florines, su comercio se paralizará. Exacto, su santidad, asintió Kaelenor. Su economía, que depende de la fluidez del comercio, se ahogará en un mar de florines que nadie quiere. Deberán implorarnos que estabilicemos su moneda, y ahí tendremos la palanca. Fase 3, opcional, la consulta mágica y el último recurso. Lisandra escuchó atentamente, la idea de la ruina de Pendleton cobrando forma en su mente. Y, la tercera fase, archimago, habló de magia. Kaelenor frunció el ceño. Majestad, mi idea original para una manipulación mágica del valor intrínseco del florín, un hechizo de desvalorización localizada que altere las propiedades físicas del florín solo en Pendleton, es ridículamente compleja. Comillas ridículamente compleja, repitió Tiberius con incredulidad. Sí, cardenal, respondió Kaelenor con exasperación. Un hechizo que haga que el metal del florín se oxide o se desvanezca mágicamente al cruzar las fronteras de Pendleton, pero mantenga su valor en otros reinos. Consumiría una cantidad de magia tan enorme que ni siquiera los magos más poderosos del gremio podrían sostenerlo por mucho tiempo. Y una magia de percepción que haga que los pendletonianos vean el florín como menos valioso, una ilusión colectiva, sería igual de demandante y fácilmente detectable por sus propios magos si son, como se rumorea, competentes. Lisandra lo miró, analizando. Entonces, ¿no es viable? En mi conocimiento actual, no, Majestad, admitió Kaelenor. Sin embargo, existe una autoridad superior en el gremio de magos. Tal vez ella vea una solución que a mí se me escapa. Podría ser viable. Aunque con un coste y una complejidad estratosféricos. Tendría que consultar con la hechicera suprema Lisandra de Arcana, la líder del gremio de magos y mi superior directa. Ella es la única que podría concebir un ritual de tal magnitud, o descartarlo por completo. Nota del autor, es importante recordar que la hechicera suprema Lisandra de Arcana es un personaje diferente de la reina Lisandra. Su nombre es solo una coincidencia. La reina Lisandra ponderó la posibilidad. Era un as bajo la manga, un último recurso si las primeras fases no eran suficientes. Muy bien, archimago. Pondremos en marcha la fase 1 y la fase 2 de inmediato. Utilice a sus mejores agentes. Y en cuanto a la fase 3, contacte a la hechicera suprema Lisandra de Arcana. Consulte con ella. Necesitamos agotar todas las posibilidades para asegurar la caída de Pendleton. Kaelenor asintió, una chispa de ambición en sus ojos. El florín, la moneda de la iglesia, se convertiría en un arma en la guerra silenciosa contra Pendleton. La ruina económica se cernía sobre el reino del progreso. La llegada a Elgar. El Antonova N2, con sus grandes esquíes, se aproximaba a la cima de una montaña imponente, cerca de la ciudad de Elgard, la capital del reino del mismo nombre. El vuelo había sido turbulento, con fuertes vientos y nieve arremolinándose alrededor de la aeronave, pero el piloto, un veterano de las montañas de Pendleton, había mantenido el control con una habilidad impresionante. Njord, aferrado a su asiento, miraba por la ventanilla con una mezcla de temor y esperanza. La visión de su tierra natal, desde esa altura, era sobrecogedora. Picos nevados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, valles profundos y oscuros, y el viento aullando como un lamento. Kael, con el rostro serio, estudiaba un mapa detallado del terreno. Lyra, a su lado, le tomaba la mano, ofreciéndole su apoyo silencioso. El piloto maniobró el AN-2 con cuidado, buscando un lugar para aterrizar. Finalmente, divisó una pequeña meseta cubierta de nieve, lo suficientemente grande para el aterrizaje,
aunque con un margen de error mínimo. Prepárense, anunció el piloto por el intercomunicador. Vamos a aterrizar. Será un poco brusco. El AN-2 descendió en espiral, el viento aullando a su alrededor. Los esquíes golpearon la nieve con un impacto que hizo vibrar toda la aeronave. Durante unos segundos angustiosos, el avión se deslizó por la superficie helada, con el piloto luchando por mantener el control. Finalmente, se detuvo, con los motores apagándose en un silencio repentino. Njord respiró hondo, aliviado. Lo logramos, murmuró. Kyle y Lyra se levantaron, estirando los músculos. Impresionante, dijo Kyle al piloto. Un aterrizaje perfecto. El piloto sonrió con modestia. Es mi trabajo, gobernador. Al descender del avión, el frío los golpeó con una fuerza implacable. El viento helado les cortaba la cara, y la nieve crujía bajo sus botas. Pero a pesar del frío, la vista era impresionante. Al pie de la montaña, a lo lejos, entre la nieve y la niebla, se vislumbraba la ciudad de Aelgar. Sus edificios, construidos con piedra oscura y techos puntiagudos, parecían aferrarse a la ladera de la montaña, luchando contra los elementos. Njord señaló la ciudad con una mano temblorosa. Allí está. Aelgar. Mi hogar. Kyle miró la ciudad, su rostro mostrando una mezcla de determinación y preocupación. El viaje a Aelgard había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Capítulo 83. Un nuevo amanecer en Aelgard. Al descender del AN-2, Kyle y Lyra sintieron el frío cortante de Aelgard, un viento gélido que silbaba sin piedad entre los picos nevados. Njord, con una renovada, aunque frágil, esperanza en sus ojos, los guió a través de un sendero sinuoso y cubierto de nieve hacia la ciudad. El aire era tan puro que dolía al respirar, pero también era extrañamente estimulante. Las calles de Aelgard, construidas con bloques de piedra oscura y techos a dos aguas cubiertos de una densa capa de nieve, reflejaban la dura realidad de un reino que luchaba por sobrevivir a la intemperie. El silencio solo se rompía por el crujido de sus botas en la nieve y el gemido ocasional del viento. La gente, vestida con gruesas pieles y abrigos raídos, los miraba desde las puertas de sus casas con una mezcla de curiosidad, desconfianza y una silenciosa súplica en sus ojos. Los niños, más osados, se asomaban por las ventanas, asombrados por los recién llegados. Al llegar al Palacio Real, una estructura imponente que parecía emerger directamente de la ladera de la montaña, sus muros de piedra oscura se alzaban desafiantes contra el cielo gris. Dentro, fueron conducidos a un gran salón, iluminado tenuemente por antorchas, donde el rey Jormungand los esperaba. Un hombre de barba larga y canosa, con ojos penetrantes que reflejaban la sabiduría de años y el cansancio de un gobernante acosado por la adversidad, Jormungand irradiaba una mezcla de nobleza inherente y una palpable desesperación. Gobernador Kyle, Lady Lyra, dijo Jormungand con una profunda reverencia, su voz grave resonando en el vasto salón, que parecía frío a pesar de una gran chimenea crepitante. Es un honor inmenso tenerlos en Aelgard. La fama de Pendleton, su prosperidad, su ingenio, ha llegado incluso a nuestras tierras remotas. Y a ti, Kyle, se te conoce en todo el norte como un gobernador audaz y un visionario. Kyle asintió con respeto. Rey Jormungand, sabemos de la difícil situación que enfrenta Aelgard. Su emisario, Njord, nos ha contado parte de su angustia. Díganos, ¿cómo podemos ayudar a su reino y qué podría sacar Pendleton de extender su mano a una tierra tan distante? Su tono era directo, pero respetuoso, buscando establecer las bases de una cooperación justa. Jormungand suspiró, su mirada recorriendo el salón, como si el peso de su reino se posara sobre sus hombros. Aelgard está al borde del abismo, gobernador. Este invierno nos ha golpeado con una ferocidad sin precedentes. Nuestras reservas de alimentos se agotan, el frío se lleva vidas cada día, especialmente a nuestros ancianos y a los más pequeños, y la desesperación se apodera de mi pueblo como una niebla helada. Sus manos, callosas por el trabajo y la preocupación, se cerraron en puños. Pero Aelgard no es solo un reino en decadencia que pide limosna. Tenemos algo de gran valor que ofrecer a cambio de su ayuda, oro. Nuestras montañas, aunque implacables, albergan ricas vetas de oro y plata. Si nos ayudan a sobrevivir, tendrán acceso a estas inmensas riquezas. Son minas que apenas hemos podido explotar al máximo por la falta de recursos y tecnología. Kyle frunció el ceño ligeramente, una pregunta clave en su mente. Oro y plata son valiosos, Rey Jormungand, pero, ¿no tienen petróleo en Aelgard? ¿O reservas significativas de carbón? Pendleton estaba entrando en una era que demandaba esos recursos por encima de todo.
Jorgund negó con la cabeza, una sombra de resignación cruzando su rostro. Nuestras tierras son bendecidas con metales preciosos, gobernador. De hecho, somos uno de los reinos más ricos en ese aspecto. Pero no tenemos carbón ni petróleo. Es por eso que dependemos tanto de la madera para calentarnos y para nuestra forja, y ahora, ni siquiera eso tenemos suficiente para el invierno. Nuestros bosques están diezmados. La respuesta decepcionó a Kael, aunque no se preocupó demasiado. El oro y la plata seguían siendo vitales para la economía global del Florín, y si no había petróleo, su mente ya estaba buscando soluciones logísticas. Tras un rato más de negociación, discutiendo detalles sobre la cantidad de ayuda y las condiciones de explotación, llegaron a un acuerdo. Pendleton tendría acceso para explotar las minas de plata y oro de Aelgard, aportando la tecnología y la mano de obra necesarias, y a cambio, Aelgard recibiría ayuda económica de Pendleton, junto con suministros vitales y asistencia para su recuperación. Con esto, comenzó el trabajo. La primera prioridad era mirar el estado general del reino de Aelgard. Jorgund, con la ayuda de Njord, les explicó la situación detallada. Aelgard, a pesar de ser un reino con cerca de 200,000 habitantes, no cuenta con grandes ciudades, gobernador. Solo Aelgard, la capital, es de tamaño considerable. El resto son docenas de pequeños pueblos dispersos por valles y laderas de montañas, a menudo aislados unos de otros. Lyra frunció el ceño. Eso supone un problema logístico considerable. La distribución de suministros será un desafío titánico. La situación general del reino es mala, muy mala, continuó Jorgund, su voz grave. Aelgard está sumida en hambruna, con la mayoría de la gente subsistiendo con raciones mínimas. La escasez de leña y ropa gruesa significa que el frío está cobrando un precio terrible. Lo único sorprendente es que, hasta el momento, apenas hay enfermedades generalizadas, quizás por el aislamiento de los pueblos. Pero sé que con una población tan debilitada por el hambre y el frío, interrumpió Kael, sus ojos analizando la situación con la frialdad de un estratega, es solo cuestión de tiempo para que las enfermedades surjan y se propaguen como un incendio. Un brote podría diezmarlos. Ahora, identificados los problemas, había que buscar las soluciones. El mayor problema era que para solucionar el frío y el hambre haría falta carbón, petróleo, para calefacción y maquinaria, y alimentos, y habría que traerlo desde Pendleton. La cantidad no es problema, Rey Jorgund, aseguró Kael. Pendleton tiene los combustibles y el alimento más que de sobra. El problema es que Aelgard está bien metido entre las montañas. Las carreteras son intransitables para nuestros camiones pesados y, la construcción de un ferrocarril que fácilmente podría conectar Valerius con Aelgard, aunque viable. Es una línea de casi 600 kilómetros que tardará al menos 3 meses en construirse, y eso con equipos de perforación y dinamita. Y el combustible y los alimentos se necesitan para ayer. Además, añadió Lyra, eso no resuelve el problema de suministrar a las docenas de pueblos remotos del resto de Aelgard. El tren solo llegaría a la capital. Necesitamos algo inmediato y con mayor alcance, Lyra lo tenía claro. La única opción viable a corto y medio plazo es el transporte aéreo. Solo hay un detalle, Kael se pasó una mano por el cabello, sabiendo la carga que esto implicaría para su equipo. No hay aeropuerto alguno en todo Aelgard, y debido al difícil terreno, construir uno con la longitud necesaria para aviones grandes tardará meses. Aunque nuestros AN-2 sí, con algo de suerte, los DC-3 pueden aterrizar y despegar en salientes de los picos de las montañas o incluso en las calles principales de los pueblos, su capacidad de carga es limitada. Y está la opción de usar los DC-4 o incluso los B-24 para lanzar los suministros desde baja altitud. Eso podría funcionar para este invierno, como medida desesperada. Pero no es una solución a largo plazo, no para transportar grandes volúmenes de forma eficiente y segura. La mente de Kael ya olía la oportunidad de solucionar un naciente problema para su propia nación, la necesidad de un avión de carga especializado que complementara la flota de LAT. Gareth me va a matar, dijo Kael en voz baja, casi para sí mismo, un lamento. Sabía que con todos los proyectos en marcha, desde los barcos carboneros y petroleros para Aeridor, los nuevos portaaviones clase Colossus para la Marina, los nuevos aviones F-6F el CAT y SB-2C el Diver para la Marina y la Fuerza Aérea, los nuevos aviones de pasajeros de C-6 y Super Constellation para LAT, y el ambicioso proyecto de helicóptero que Kael estaba diseñando con la esperanza de poder usarlo en un futuro, ya estaban sobrecargados de proyectos. Iniciar un nuevo proyecto de aeronave quizás no era la mejor de las ideas.
Aún así, ¿por qué no? Todo parecía ir viento en popa, la prosperidad de Pendleton era imparable. Nada podría arruinarla, ¿verdad? Lyra, que había estado observándolo con curiosidad, preguntó, comillas, ¿por qué Gareth te mataría, Kael? Kael suspiró, una sonrisa traviesa asomando en sus labios. De su mochila sacó un lápiz y una hoja de plano en blanco, y comenzó a dibujar con trazos rápidos y precisos. Lyra se inclinó, observando cómo la forma de un avión inusual tomaba forma en el papel. Entonces, lo entendió. Oh, Kael, dijo Lyra, con una risa nerviosa. Gareth te va a matar de verdad. Kael asintió, su mirada fija en el plano. Unos minutos después, levantó el papel, mostrando su diseño junto con el plan para ayudar a Elgar. Rey Jorgund, dijo Kael, extendiendo el plano. Aquí tiene el plan de asistencia a Elgar. Es ambicioso, pero creo que es viable. Primero, usaremos aviones AN-2 y, con suerte, DC-3 para traer suministros de emergencia, aprovechando cualquier superficie plana que podamos encontrar. También apoyaremos esto con el lanzamiento aéreo de suministros desde aviones más grandes como los B-24 y DC-4 para cubrir las necesidades más urgentes de los pueblos remotos. Aún esto no será suficiente a largo plazo, prosiguió Kael, con un puntero señalando el mapa. Se iniciará la construcción de un ferrocarril que conectará a Elgard con Valerius, lo que asegurará un transporte masivo y constante. Y también se empezará a construir un aeropuerto en Aelgard, lo suficientemente grande para nuestros aviones de pasajeros y carga más grandes. Esto asegurará un tráfico de bienes seguro y constante una vez completado. Por último, para asegurar el suministro y la logística en un terreno como el suyo, Pendleton diseñará y construirá un avión carguero especializado para gran volumen de carga y que sea capaz de operar en pistas cortas o improvisadas. Kael señaló su dibujo. Bristol 170 especificaciones. Motores, 2 motores radiales Cyclone. Envergadura. 32.92 metros. Longitud. 22.35 metros. Altura. 7.62 metros. Superficie alar. 138.14 metros cuadrados. Peso vacío. 7,400 kilogramos. Peso máximo al despegue. 28,900 kilogramos. Velocidad máxima. 362 kilómetros por hora. Velocidad de crucero. 262 kilómetros por hora a nivel del mar. Alcance. 3,320 kilómetros. Techo de servicio. 7,470 metros. Capacidad de carga, el avión en sí posee una gran bodega de carga accesible desde la parte trasera por una compuerta o desde su morro, el cual se abre en dos y despliega una rampa, dando un acceso total que le permite cargar enormes volúmenes de carga en pocos minutos. La capacidad total de carga es de hasta 18.300 kilogramos y el área de la bodega es de 90 metros cuadrados. Descripción general, es un avión de carga cuya estética, su maniobrabilidad o su velocidad no son su fuerte, Rey Jorgund. Sin embargo, su capacidad de carga es monstruosa para su tamaño, y su capacidad de despegar y aterrizar en pistas cortas, más su relativo bajo costo tanto de adquisición y mantenimiento, y su robustez y fiabilidad mecánica lo vuelven un carguero sólido y bien preparado para el terreno montañoso y las duras condiciones climáticas de Aelgard. Kael prosiguió explicando, una vez que el reino de Aelgard esté estabilizado y la infraestructura esté construida, Pendleton comenzará a extraer y trabajar con el mineral sacado de sus minas de oro y plata. Esto nos beneficiará a ambos, creando una economía interconectada y duradera. El rey Jorgund escuchó cada detalle, su rostro iluminándose progresivamente con una esperanza genuina, una que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, asintió, las lágrimas asomando en sus ojos. Gobernador Kael, Lady Lyra. Salvan a mi pueblo. Acepto el acuerdo con la más profunda gratitud. Y así, Pendleton aumentó su poder en el continente, no con la espada, sino con la promesa de la prosperidad y la mano extendida de la ayuda. Sombras en Stonehaven. Mientras Kael y Lyra trabajaban para salvar a Aelgard, en los callejones bulliciosos de Stonehaven, la capital de Pendleton, una espía caminaba con paso discreto. Disfrazada como una simple trabajadora textil, con una cesta de labores bajo el brazo, su verdadera tarea era recaudar información y, junto a otros agentes infiltrados, poner en marcha la fase 1 del plan de la reina Lisandra. Destruir la confianza en el florín. La espía, una mujer de rostro común y mirada aguda, se acercó a un grupo de comerciantes que discutían el precio del grano en el mercado central.
Comillas, ¿qué tiempos corren? Dijo con una voz amigable, uniéndose a la conversación. Comillas, ¿han oído los rumores que llegan de Veritas? Dicen que la iglesia está en serios apuros financieros después de la batalla de Dead. Que están imprimiendo florines sin pagar para cubrir sus deudas. Uno de los comerciantes, un hombre robusto con un delantal manchado de harina, se encogió de hombros. Tonterías. La Santa Iglesia es la institución más rica de Aethelgar. No necesitan imprimir más dinero. Esos son cuentos de los perdedores de la guerra. Eso es lo que quieren que creamos, respondió la espía con un susurro cómplice, inclinándose un poco. Pero yo escuché, de fuentes confiables que viajan, que el valor del florín ya está cayendo drásticamente en ciudades como Veritas, la propia sede de la iglesia, y Arcana, la sede del gremio de magos. Dicen que allí, por un florín, ya apenas te dan lo que antes valía la mitad. Dicen que pronto será papel mojado. Los comerciantes se miraron con cautela. La semilla de la duda, pequeña pero insistente, había sido plantada. Algunos se rieron con incredulidad, otros fruncieron el ceño pensativos. Más tarde, la espía se mezcló con un grupo de trabajadores que salían de una fábrica, con el cansancio visible en sus rostros. Comillas, menos mal que nos pagan en florines, comentó uno. Al menos podemos comprar algo. Comillas, ¿estás seguro de eso, amigo? Intervino la espía, mostrando discretamente un trozo de papel arrugado, como un panfleto clandestino. Vi esto por ahí. Dice que el florín ya no vale nada. Que si la iglesia está en bancarrota, ¿qué garantía tenemos de que el dinero que nos dan hoy valga mañana? Que pronto no podremos comprar ni pan con él, si sigue perdiendo valor como en otras ciudades. Los trabajadores se rieron con escepticismo. Eso es propaganda de Veritas, mujer. Siempre intentando asustar a la gente de Pendleton. No les creas ni una palabra. Comillas, ¿estás tan seguro? Respondió la espía con un tono ligeramente más serio. Yo, por si acaso, he decidido no arriesgarme. Pensaba sacar mis ahorros del banco, ¿quién sabe si mañana el dinero no valdrá nada? Mejor tenerlo en casa, bajo el colchón, no. Algunos trabajadores se mostraron indiferentes, pero otros intercambiaron miradas preocupadas. Un hombre joven se mordió el labio, pensando en sus modestos ahorros. El miedo, aunque todavía incipiente y envuelto en escepticismo, comenzaba a extenderse sigilosamente por la bulliciosa Stonehaven. Ya era un primer paso para la espía, los más temerosos empezaron a desconfiar ligeramente del florín. Mientras la espía divagaba por las calles, siguiendo su patrón aleatorio para evitar sospechas, terminó cerca del aeropuerto de Stonehaven. Observó el ir y venir de los imponentes de C4 y los relucientes de C3 de LAT. Como la única aerolínea civil del continente, despegando y aterrizando con una cadencia impresionante. Sus enormes alas, los motores potentes, la gran cantidad de pasajeros y carga que movían. Una idea peligrosa, y tentadora, cruzó su mente. Esos aviones, son el alma de su comercio rápido, la conexión entre sus ciudades y con otros reinos, pensó, observando cómo un DC-4 cargaba mercancías. Son vulnerables. Un objetivo fácil y jugoso si queremos paralizar su comercio. Se imaginó los daños, el caos. La espía sonrió, una sonrisa fría y calculadora, que no llegaba a sus ojos. Informaría de este descubrimiento en sus próximas comunicaciones secretas con su reino. La guerra silenciosa contra Pendleton, una guerra de susurros y sabotaje, había comenzado. Capítulo 84, Rumores y alas de carga. En el gélido corazón de Aelgard, la esperanza comenzaba a florecer como la primera flor de la primavera. Los rugientes B-24 de la Fuerza Aérea de Pendleton, transformados en ángeles de la misericordia, sobrevolaban los pequeños pueblos dispersos entre las montañas, dejando caer con precisión paquetes atados a pequeños paracaídas, carbón, latas de comida precocinada y mantas de lana, cada uno un salvavidas para las familias que los recibían con lágrimas en los ojos. Abajo, los incansables de C3 y los ágiles AN2 se aventuraban en incursiones arriesgadas, aterrizando en los picos congelados, mesetas improvisadas o en las anchas calles principales de los pueblos. Descargando suministros vitales que no podían ser lanzados. Mientras tanto, equipos de exploradores de Pendleton, equipados con la última tecnología de prospección, examinaban las minas de Aelgard, sus linternas iluminando las vetas de oro y plata. El rey Jorgund, con una expresión de creciente alivio, observaba cómo su pueblo, poco a poco, empezaba a mejorar. El frío seguía siendo implacable, pero el hambre disminuía, y con cada paquete de suministros, la chispa de la vida volvía a los ojos de su gente.
La vida en Stonehaven, un respiro efímero. Mientras en Aelgard se tejía el futuro, en Stonehaven, la representante de LAT, Elara, conversaba con Lyra en una de las oficinas de la aerolínea. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de una ciudad en plena ebullición. Lady Lyra, comentó Elara, con una sonrisa satisfecha, la prosperidad de Pendleton es palpable. Nunca pensé que vería un crecimiento así. Sus eventos han sido un éxito rotundo. Las carreras de lanchas en Mare Nostrum serán un espectáculo digno de recordar. Estamos planeando una ruta especial de vuelos para que la gente de todo el país pueda asistir. Habrá gradas flotantes, y hemos contratado a los mejores pilotos para la exhibición inicial. Lyra asintió, su rostro denotando el cansancio acumulado. Lo sé, Elara. Kael ha trabajado incansablemente para esto. Cada día siento que apenas podemos seguirle el ritmo. En ese momento, Kael apareció por la puerta, y Lyra, con una sonrisa suave, se acercó a su esposo y le dio un pequeño beso. Detrás de él, un Gareth demacrado se arrastraba, sus ojos inyectados en sangre. Estoy exhausto, Kael, clamó Gareth, dejándose caer en una silla. Necesito vacaciones. Una isla desierta, sin planos, sin motores, sin proyectos a la vista. Solo arena y palmeras. Kael rió entre dientes. Aguanta un poco más, amigo. Una vez que terminemos los Super Constellation, veremos qué podemos hacer. Los plazos son ajustados. Hablando de los Super Constellation, intervino Elara, con una mezcla de impaciencia y fascinación. ¿Cómo van esos aviones? ¿Ya los tienen listos? Kael sonrió y les hizo un gesto para que lo siguieran. Los condujo a un hangar masivo de la fábrica de Stonehaven. Al entrar, Elara jadeó. Allí, inmensas y majestuosas, se alzaban 3 fuselajes de Super Constellation casi terminados, sus formas elegantes esperando solo los motores para cobrar vida. Son magníficos, exclamó Elara, acercándose a uno, sus dedos trazando la suave curva del fuselaje. Nunca he visto una máquina tan hermosa. Son un dolor de cabeza, eso es lo que son, gruñó Gareth, frotándose las sienes. Esos motores sobrealimentados son una maravilla, sí, pero su complejidad y el cableado necesario para sus sistemas. Es un infierno conseguir las piezas correctas y montarlo todo en su sitio. Lyra la sacó de su trance. Si te interesa, Elara, el primer lote de DC-6 ya está listo para la entrega. No son tan llamativos como estos, pero son caballos de batalla fiables. Elara asintió, aunque sin el mismo entusiasmo. Perfecto. Avísenos a los pilotos de la aerolínea para que vengan a recogerlos de inmediato. Al otro lado de la fábrica, 10 Douglas DC-6 completamente terminados, con los colores naranja y blanco de LAT, esperaban en la pista. Elara los observó brevemente, asintió, y con un gesto de la mano, dijo, perfecto. Son funcionales. Mientras se alejaban, la mirada de Elara se posó en un grupo de aviones con una pronunciada nariz, de aspecto robusto y poco elegante. ¿Y esos aviones raros de ahí? Preguntó. Kael sonrió. Ah, esos son los Bristol 170. Un nuevo proyecto de carguero para ayudar a Aelgard. Son feos, pero increíblemente eficientes para transportar grandes volúmenes de carga en pistas cortas. Elara los examinó, sus ojos de negociante analizando el potencial. Un avión de carga con esa capacidad de acceso frontal y su robustez. Gobernador, necesito una docena de esos para LAT también. Podrían revolucionar nuestro transporte de mercancías pesadas. Kael lo anotó, mientras Gareth soltaba un gruñido ininteligible, que sonaba como una maldición entre dientes. Lyra, divertida, le preguntó a Gareth, ¿por qué tanta maldición si eres el ingeniero mejor pagado de todo Pendleton? Podrías estar construyendo mansiones con lo que ganas. Gareth solo murmuró, con los ojos casi cerrados por el cansancio. ¿Qué importa el dinero si siempre estoy atrapado en el taller? Cada vez que Kael termina un proyecto, inicia otros 2, o 3. No sé de dónde saca tanta energía. Kael suspiró, colocando una mano en el hombro de Gareth. Lo sé, es mucho trabajo. Pero, Gareth, si no trabajamos a este ritmo, Pendleton no podrá mantener su hegemonía tecnológica. Somos la vanguardia, y eso exige sacrificio. Necesitamos esa superioridad para protegernos y para seguir prosperando. Lyra asintió, comprendiendo la carga. Ella también trabajaba de sol a sol, a menudo preguntándose si su esposo alguna vez se detendría. Ella misma apenas podía seguirle el ritmo. Además, Pendleton seguía creciendo a un ritmo vertiginoso, y aunque hacían lo posible por delegar, la carga de trabajo seguía aumentando.
Desviando un poco el tema, Elara se volvió hacia Kael y Lyra. Por cierto, ¿cuándo será el primer hijo? Me refiero, ustedes ya llevan alrededor de 8 meses casados, ¿no? Lo normal en Aethelgard es que una pareja recién casada ya esté esperando a su primer heredero en este punto. Kael y Lyra se sobresaltaron. Kael, sin entender muy bien por qué Elara hacía esa pregunta, se quedó un poco perplejo. Lyra, por su parte, se sonrojó visiblemente, su rostro adquiriendo un color carmesí. Entonces Elara, al notar su sorpresa, explicó con una sonrisa conciliadora, es solo que, la gente habla. Y para un líder como Kael, un heredero es importante. Podría haber problemas para concebir, y hay soluciones que la medicina moderna o incluso la magia pueden ofrecer, susurró a Lyra algunos consejos discretos, pero esta negó con la cabeza, sus mejillas aún encendidas. Kael se apresuró a intervenir, aunque algo incómodo. No hemos tenido problemas en ese sentido, Elara. Es solo que, no hemos considerado la opción de ser padres. Aún no. Lyra asintió con firmeza, mirando a Elara con una expresión seria. Yo no pienso ser madre hasta que la reina Lysandra sea derrotada, y Pendleton entre en una estabilidad donde Kael y yo no tengamos que estar pendientes del reino las 24 horas del día. Solo entonces podremos darnos el tiempo y la tranquilidad de criar a un heredero como se merece, sin la sombra de la guerra sobre nosotros. Elara asintió, comprendiendo. Prudente, muy prudente. En fin, una duda, ¿están libres ahora? ¿Les apetecería un café? Kael respondió, supongo que sí. Y Lyra también, ¿verdad? ¿Qué sucede? Elara se encogió de hombros. ¿Comillas han oído hablar de la nueva cafetería que abrieron en el centro de la ciudad? Dicen que hacen un café excepcional. Gareth negó con la cabeza, con una mueca. Cafetería, por el amor de los dioses. Desde antes de Dead Rock, todos hemos estado atrapados entre oficinas, talleres, salas de estrategia y campos de batalla. ¿Quién tiene tiempo para cafeterías? Finalmente, el grupo accedió a ir. Salieron a la calle y tomaron un tranvía eléctrico, uno de los tantos que ahora surcaban las avenidas de Stonehaven. Desde las ventanillas, observaban la ciudad. Stonehaven tenía la estética de una vibrante ciudad de mediados de los años 40, tranvías zumbando por las calles, aunque mezclados con vehículos algo más modernos como los ágiles Citroën 2 caballos de vapor. Las robustas Toyota FJ40 y los imponentes camiones GMC por todas partes. Los cielos estaban surcados por el constante tráfico aéreo de aviones de LAT. 4 años antes, nadie en su sano juicio podría haber imaginado que el humilde pueblo minero de Stonehaven se transformaría en una gran capital industrial en pleno apogeo, un faro de progreso. Un mensaje en las sombras. Sin embargo, mientras la luz del progreso bañaba Stonehaven, en las sombras de la gran ciudad, en un lúgubre callejón, una espía recibía una paloma mensajera. La pequeña ave aterrizó suavemente en su brazo, y la espía, con movimientos rápidos, extrajo el mensaje atado a su pata. Desdobló el diminuto pergamino y leyó con una sonrisa sombría. Buen trabajo. La fase 1 parece funcionar. Por tanto, es momento de pasar a la fase 2, inundación selectiva de florines en el mercado pendletoniano. Esto tendrá que ser con cuidado. Recibirás los paquetes de florines en las coordenadas adjuntas a esta carta. Empieza a ingresarlos discretamente en cuentas fantasma y ponlos a circular en el mercado. Al principio apenas se notará un cambio, pero en el momento que haya suficiente, Pendleton va a sentir el golpe. Postdata, respecto a tu idea de los aviones de LAT, tienes razón. Son un objetivo jugoso y fácil. Aún no es el momento, pero cuando la caída se empiece a cernir sobre Pendleton, te daremos la señal para producir el golpe mediante una operación especial. Su Majestad Lysandra. La espía anotó las coordenadas en un pequeño cuaderno, sus ojos brillando con una determinación fría. Luego, sin dudar, arrojó la carta a la chimenea del hotel donde se hospedaba, observando cómo las llamas consumían la evidencia. La duda en la cafetería. Volviendo con Lyra, Kael, Elara y Gareth, estaban cómodamente sentados en la nueva cafetería del centro. El aroma a café recién molido y pan dulce llenaba el aire. Una mesera joven, con un delantal impecable, acababa de traerles su orden de cafés humeantes y pasteles. Dudó un momento antes de hablar, su voz baja y un poco temblorosa. Gobernador Kael, Lady Lyra, sé que esto puede ser una molestia, y no quiero inmiscuirme, pero tengo una duda que nos inquieta a muchos. ¿Son verdad los rumores que circulan sobre el florín? Todos en la mesa se miraron, el buen humor de repente empañado por una sombra de preocupación. Kael,
Con su expresión de líder, intentó tranquilizarla. Con todo respeto, mesera, no sé a qué se refiere. ¿Qué rumores? La mesera se sobresaltó por la formalidad, pero se recompuso y les mostró un folleto arrugado que sacó de su delantal. Lyra lo tomó y lo leyó, su rostro palideciendo a medida que las palabras se revelaban. Comillas: caída financiera en Veritas. La iglesia emite florines masivamente. La moneda pierde valor. El ara se sobresaltó, golpeando la mesa con la palma de la mano. Comillas: ¿qué demonios es esto? Es una patraña. Gareth, el cansancio olvidado por un momento, también opinó, esto es pura difamación. El florín es estable. Sin embargo, antes de que las cosas se descontrolaran por completo en la cafetería, Kyle levantó una mano, su voz tranquila y autoritaria. Tranquilos, todos. Mesera, ¿cuál es el origen de estos rumores? ¿De dónde vienen estos folletos? La mesera, aún un poco nerviosa, respondió, son del boca a boca, gobernador. Y han aparecido esos folletos por todas partes. Hay una incertidumbre, una desconfianza palpable en muchas partes de la ciudad. La gente empieza a preguntar si sus ahorros valen lo mismo. Lyra entonces tomó la palabra, su mente ya uniendo las piezas del rompecabezas. Algo aquí no cuadra. Esto es demasiado organizado para ser solo rumores. El ara y Gareth le dieron la razón con un asentimiento. Kael, con la mirada aguda, tomó una decisión rápida. Lyra, cariño, contacta con el resto de nuestras ciudades. Valerius, Mare Nostrum, Albion, hay que averiguar qué tan extendido está este rumor. Yo también contacta con la Federación de Mares y Aeridor. Necesitamos una imagen completa. El ara, contacta con tus contactos en Veritas. Con el gremio de comerciantes, con tus conexiones en la iglesia si las tienes. Averigua la veracidad de estas afirmaciones. Quiero saber qué está pasando con el florín en la propia sede de la iglesia. Kael se volvió hacia Gareth, su expresión una mezcla de disculpa y determinación. Gareth, se acabó el descanso. Tenemos que llegar al fondo de esto. Necesito que movilices a tus redes de información, a tus contactos más discretos. Esto huele a una operación de inteligencia. Lyra y el ara asintieron con gravedad, ya pensando en las llamadas que debían hacer. Gareth, por su parte, soltó un murmullo que sonó a una maldición ahogada, pero se puso de pie, la fatiga momentáneamente olvidada por la urgencia de la situación. La mesera los miraba con asombro mientras se levantaban abruptamente, dejando sobre la mesa el pago por su orden y una generosa propina, para posteriormente salir de la cafetería, dejando atrás el aroma del café y una sensación de inquietud. Capítulo 85, Oro gélido, alas de éxito y sombras crecientes. Mientras Kael, Lyra y Gareth lanzaban su investigación sobre la fuente de los rumores del florín, una amenaza más sutil, pero igualmente insidiosa, comenzaba a tejerse en el corazón de Pendleton. La espía de Lysandra, con una sonrisa de satisfacción, activaba la fase 2 del plan, la inundación selectiva de florines de baja calidad. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, las monedas defectuosas comenzaron a circular en la bulliciosa economía de Stonehaven y otras ciudades de Pendleton. En la lejana y gélida Aelgard, Kael y Lyra se enfrentaban a un nuevo dilema. El rey Jorgund los condujo a las entrañas de una de sus minas más prometedoras. El aire era gélido y húmedo, y el eco de sus pasos resonaba en los túneles oscuros. Gobernador Kael, Lady Lyra, dijo Jorgund, señalando una veta brillante incrustada en la roca. Aquí está el oro que prometimos. Pero, como pueden ver, la extracción es mucho más compleja de lo que esperábamos. Las vetas son estrechas, profundas, y el granito es increíblemente duro. Además, las condiciones de trabajo son extremas, el frío constante, el riesgo de derrumbes. Kael examinó la veta, luego miró a los mineros de Aelgard, con sus herramientas rudimentarias y sus rostros demacrados. Entiendo, rey Jorgund. Esto requerirá una inversión significativa en maquinaria pesada, explosivos, y sistemas de soporte para los túneles. Y personal especializado, que deberá operar en estas condiciones tan duras. Lyra frunció el ceño. Eso es una inversión considerable, Kael. Podría desviar recursos de la construcción del ferrocarril o del aeropuerto, incluso de la propia producción del Bristol 170. Kael asintió, su mente calculando los costes y los beneficios. La decepción por la falta de petróleo se equilibraba con la visión a largo plazo. Lo sé, Lyra. Es un riesgo, y una inversión aún mayor de lo que habíamos previsto. Pero algo me dice que estas minas, a pesar de sus desafíos, son la mejor apuesta de Pendleton en este momento.
Tengo un presentimiento, algo se está cociendo en las sombras, y no me refiero solo al frío de Aelgar. Comillas, él asumió el riesgo, sabiendo que la seguridad económica de Pendleton podría depender de ello. El vuelo de los sueños y la semilla del sabotaje. Mientras Aelgard empezaba su lenta recuperación, en Stonehaven, la actividad en la fábrica de aeronaves era frenética. El primer vuelo de prueba del Bristol 170 se acercaba, y la anticipación era palpable. Gareth, supervisando cada detalle, se movía entre los hangares como un alma en pena, estresado hasta el límite, pero con una chispa de orgullo en sus ojos. Comillas, asegúrense de que ese tren de aterrizaje esté perfecto, gruñó Gareth a un grupo de ingenieros, secándose el sudor de la frente. Este cacharro puede ser feo, pero tiene que aterrizar suave como una pluma. El día del primer vuelo llegó. El Bristol 170, con su peculiar morro que se abría en dos, rodó por la pista de pruebas. No era elegante, ni rápido, pero cuando sus motores radiales rugieron y despegó en una distancia asombrosamente corta, cargado con lingotes de plomo para simular su capacidad máxima, Gareth sintió un nudo en la garganta. La máquina cumplía su promesa de robustez y capacidad. Comillas, lo logró, exclamó Lyra, que había venido a observar. Comillas, Gareth, lo lograste. Gareth solo sonrió cansado. Aún faltan pruebas, pero sí, parece que volará. Mientras tanto, los DC-6 de LAT ya dominaban los cielos del continente, sus vuelos diarios conectando las ciudades de Pendleton y extendiendo su influencia comercial. Pero el verdadero entusiasmo de Lara residía en los nuevos buques insignia de la aerolínea, los Super Constellation. LAT anunció con bombos y platillos que el primer vuelo inaugural de su Super Constellation sería en las próximas semanas, generando una expectación sin precedentes. Dentro de la fábrica, la espía de Lysandra, la misma que había sembrado los rumores del Florín, se movía con una nueva misión. Su objetivo era sentar las bases para la operación especial contra los aviones de LAT. Con astucia, comenzó a reclutar a unos pocos cómplices insatisfechos, un técnico amargado por un ascenso denegado, un operario descontento con las horas extras impuestas por el frenético ritmo de producción. Un exsoldado que aún guardaba rencor por las bajas de Pendleton en pasadas escaramuzas. Mientras buscaba un punto débil en el Bristol 170 o los DC-6, la espía se encontró de pie frente al hangar principal donde los Super Constellation esperaban sus motores finales. La vista la cautivó de inmediato. Su fuselaje elegante y curvado, sus tres aletas distintivas, la promesa de velocidad y lujo que irradiaba cada línea. Era una obra de arte mecánico. Los DC-6 o los DC-4 serían buenos objetivos, incluso el Bristol 170 por su importancia logística, pensó la espía, su corazón latiéndole con una extraña mezcla de admiración y determinación. Pero el Super Constellation. Esta máquina no es solo un avión. Es el orgullo de la industria aeronáutica de Pendleton, su avión más avanzado, un símbolo de su arrogancia tecnológica. Qué pena que esta máquina vaya a acabar así de mal, en un amasijo de metal. Pero el golpe a Pendleton, sí, el golpe valdrá la pena. Destruir su símbolo más preciado. La espía se quedó un largo rato, observando en silencio el inmenso Super Constellation de LAT, que pronto realizaría su viaje inaugural. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios mientras murmuraba para sí misma, con una voz apenas audible, prepárense, Pendleton. Su caída está a punto de comenzar. El informe de los rumores y la reacción de Kael. La investigación iniciada por Kael y Lyra sobre los rumores del Florín avanzaba a marchas forzadas. Lyra, incansable, coordinaba los informes que llegaban de todas las ciudades de Pendleton. Cada paloma mensajera, cada mensaje de telégrafo, revelaba una imagen preocupante. Kael, los informes de Mare Nostrum y Valerius son alarmantes, dijo Lyra a su esposo una tarde, con un fajo de papeles en la mano. Los rumores están mucho más extendidos de lo que creíamos inicialmente. La gente no solo habla, empieza a retener florines en casa o a buscar bienes duraderos como oro, plata o incluso tierras. Hay una clara disminución en las transacciones de grandes sumas de florines. El Ara, que acababa de llegar de una intensa serie de comunicaciones, añadió, su voz cargada de urgencia, mis contactos en Veritas confirman algo aún peor. La Iglesia ha admitido oficialmente problemas de liquidez. Lo han enmascarado como ajustes temporales, pero está claro que está alimentando la narrativa de Lysandra. La gente de Veritas y Arcana ya está desconfiando del valor de la moneda. Kael golpeó la mesa con el puño. Esto no es una simple coincidencia. No son rumores aislados. Es un ataque coordinado.
Un plan para socavar nuestra economía desde dentro. Su mente, siempre buscando patrones y estrategias, había unido las piezas. Es la reina Lisandra. Siempre un paso por delante de lo que esperamos. Se convocó una reunión de emergencia con Gareth, quien llegó arrastrando los pies, pero con la mente ya activada por la gravedad de la situación. Gareth, nos han tendido una trampa, dijo Kael, desplegando un mapa de Pendleton. Están intentando devaluar el florín solo aquí, o al menos, crear la percepción de ello. Si la gente pierde la confianza en la moneda, el comercio se paralizará y nuestra prosperidad se desmoronará. Gareth asintió, su cansancio habitual reemplazado por una seriedad sombría. Una bomba de relojería económica, Kael. Podría destruir todo Pendleton de la noche a la mañana si no actuamos rápido. ¿Qué hacemos? ¿Retiramos los florines de circulación? ¿Emitimos nuestra propia moneda? Demasiado drástico, Gareth. Destruiría la confianza de la gente aún más rápido. Necesitamos un plan desesperado para que Pendleton resista este golpe. Una contramedida económica, sí, pero algo que estabilice la situación mientras investigamos a fondo y encontramos la forma de detener la fuente de los florines falsos. Mientras tanto, en una esquina oculta de Stonehaven, la espía recibió otra paloma mensajera. El mensaje era breve, confirmaba la efectividad de la fase 1. La desconfianza en el florín había echado raíces. La luz verde para intensificar la fase 2 con una mayor afluencia de florines falsos había sido dada. La operación se aceleraba. De vuelta en la oficina, Lyra miró a Kael con una expresión de preocupación. Kael, necesitamos desviar la atención. Darle a la población algo en que enfocarse, algo que refuerce su fe en Pendleton y en su futuro. Elara, viendo la oportunidad, intervino con entusiasmo. Comillas lo tengo. El primer superconstellación. Pondremos el servicio de inmediato. Organicemos un vuelo inaugural espectacular, coordinado con los eventos de las carreras de lanchas en Mare Nostrum. Será una celebración, una demostración de la fuerza y el progreso de Pendleton. La gente estará tan asombrada con ese avión que se olvidará de los rumores. Kael lo consideró, luego asintió, una chispa de esperanza en sus ojos. Es perfecto, Elara. Un vuelo inaugural que sea una declaración de intenciones. Demostraremos que Pendleton no se detiene. La forma de detener la fuente de los florines falsos. Mientras tanto, en una esquina oculta de Stonehaven, la espía recibió otra paloma mensajera. El mensaje era breve, confirmaba la efectividad de la fase 1. La desconfianza en el florín había echado raíces. La luz verde para intensificar la fase 2 con una mayor afluencia de florines falsos había sido dada. La operación se aceleraba. De vuelta en la oficina, Lyra miró a Kael con una expresión de preocupación. Kael, necesitamos desviar la atención. Darle a la población algo en que enfocarse, algo que refuerce su fe en Pendleton y en su futuro. Elara, viendo la oportunidad, intervino con entusiasmo. Comillas lo tengo. El primer superconstellación. Pondremos el servicio de inmediato. Organicemos un vuelo inaugural espectacular, coordinado con los eventos de las carreras de lanchas en Mare Nostrum. Será una celebración, una demostración de la fuerza y el progreso de Pendleton. La gente estará tan asombrada con ese avión que se olvidará de los rumores. Kael lo consideró, luego asintió, una chispa de esperanza en sus ojos. Es perfecto, Elara. Un vuelo inaugural que sea una declaración de intenciones. Demostraremos que Pendleton no se detiene, que seguimos avanzando. Todos asintieron, viendo la lógica en el plan. Parecía sensato, una distracción brillante para calmar las aguas. Sin sospechar, Kael y Lyra estaban a punto de activar el interruptor que, según los planes de sus enemigos, desencadenaría la caída de Pendleton.